Bueno, y finalmente acá tenemos la implementación. Tenemos la clase set. Esta ya no es un diccionario, es una clase conjunto, por eso tiene las funciones binarias, set union, set intersection, set difference, que están declaradas acá. Como usan la clase set, tengo que hacer un forward declaration de la clase set, forward declaration de las funciones binarias, después tengo la clase set y después tengo la implementación de las funciones binarias, que acuérdense que no son miembros de la clase, son funciones amigas, son friend. En las STL son algoritmos, viven en el header algorithm, no son un contenedor, son funciones amigas de la clase. Bien. Entonces veamos, por ejemplo, tengo la clase set, adentro de la clase set, los datos donde están adentro de un binary tree de t. Es un miembro privado de la clase. El usuario de esta clase set no sabe cómo está representado internamente, no sabe si es un tree, si es una lista, si es un vector, qué sé yo. Lo único que sabe es que es un set, pero no sabe internamente cómo está, por eso está privado. Perdón, typedef tree, typedef iterator es un nodo en el árbol, y los datos están en este BS tree, binary search tree. Este es el árbol que contiene los datos. Yo me confundí recién, tree es el tipo, BS tree es el árbol donde están los datos. Como por todos lados voy a usar btree de t, tengo un typedef para eso. Y acá están los datos, tree t, bs tree. Bueno, y ahora mínimo. Por ejemplo, la función mínimo. La función mínimo en realidad no es una función de la clase árbol binario de búsqueda, es una función auxiliar. Entonces por eso está privada dentro de la clase set. Bueno, toma un nodo M y me devuelve el mínimo del subárbol del nodo M adentro de ese árbol binario de búsqueda. Bueno, ¿y qué hace? While true, y va haciendo n igual a m.left, va avanzando siempre por izquierda. Cuando llego a end, retorna al anterior. Fíjense que acá va haciendo, tiene un btree de t, tiene un m, va haciendo n igual a el hijo izquierdo de m. Si el n es end, quiere decir que el padre m es el último, es el mínimo, y lo retorna. Si no, hace m igual a n y sigue. No es una función recursiva, va simplemente, como va avanzando siempre por hijo izquierdo, no hace falta hacerla recursiva, simplemente va avanzando. Bueno, estas de unión, estas son unas funciones auxiliares para las binarias, por ahora no lo vamos a ver. Veamos, por ejemplo, el bueno, veamos find, find de un x que hace m igual a bstree.began, va a la raíz y entra en un lazo infinito. Si m es end, quiere decir que llegué a un lambda y retorno ese lambda. Return iterator de m y bstree. Retorna ese iterator. Si no es lambda, si el nodo no es lambda, se fija si x es menor que asterisco m, perdón, si es menor que el valor que está en el nodo, se va por la izquierda, si es mayor, se va por la derecha, y si no, es porque tiene que ser igual y retorna el iterator correspondiente a ese. Bueno, un detallecito,
los iterators sobre el conjunto, uno lo primero que pensaría que es un iterator en el árbol. Es un poquito más que eso. Es un iterator en el árbol. Vamos a ir para arriba. El iterator, la clase iterator del conjunto, uno pensaría que es directamente un nodo en el árbol. Es un poco más que eso, es un nodo en el árbol y es un puntero al árbol. Bueno, ¿por qué? A ver, porque en algunas operaciones, si me pasan un iterator, por ejemplo, cuando me hacen P++, acá, cuando me hacen P++, supongamos que pasaran un iterator a este nodo, no al 16, y tengo que hacerle perdón, al 15, ¿dónde estábamos? Acá, al 15, y me dicen P++, no, perdón, arranquemos con esto. Supongamos que me dicen P++ de 12, me pasan P, y el P, el iterator sobre el conjunto, fuera directamente el iterator sobre el árbol. Bueno, en este caso no hay problema, ¿no es cierto? Porque yo me voy al hijo derecho, busco el mínimo, ¿se acuerdan? Era el mínimo de su árbol derecho y ya está. Ahí no hace falta, porque del iterator tengo que trabajar sobre la parte inferior, sobre el subárbol de P. Pero cuando estoy en este caso, por ejemplo acá, P++ de 15, yo estoy en 15, y me dicen P++, tengo que ir a la raíz del árbol y buscar el camino, ¿se acuerdan? Y de ese camino fijarme cuál fue la última vez que avancé por izquierda. Para ir a la raíz necesito tener acceso al árbol. Y si yo tuviera solamente el nodo dentro del árbol, no puedo, como nuestros árboles son simplemente enlazados, es decir, no tienen el puntero al padre, no podría llegar a la raíz, ¿está? Entonces necesito arrancar de la raíz del árbol. Para eso necesito un puntero al árbol, ¿está? La otra sería tener el iterator, tener dos nodos del árbol, que el iterator fuera el nodo del árbol y la raíz, ¿está? Pero no, lo mejor es tener el árbol, Bueno, puntero al árbol. Por eso es esto que está acá, Por eso el iterator sobre el conjunto es un nodo en el árbol y el puntero al árbol, ¿está? Bien. Entonces, ahí explicamos el find. El find. Acá, iterator find. Veamos insert. ¿Dónde está insert? Insert. Me dan insert de tx. Bueno, ¿qué me hago? Me hago un find de x. Ese find de x me retorna un iterator sobre un iterator en el árbol. De ese iterator en el árbol tiene dos componentes, acuérdense, el nodo y el puntero al árbol. Bueno, me busco el nodo. Find de x.node es el nodo en el árbol donde o bien encuentro x o bien es send. Este es find de set. Como no estoy diciendo, como estoy dentro de la clase set y llamo a find, llama al find de la clase set. El primero que ve es el find de la clase set, de la clase en la que estoy, que es set. Bien. Entonces hago find de x.node, ese es el nodo que me resulta hacer find de ese elemento en el árbol. Bien, pueden pasar dos cosas, que sea end o que el elemento que está en ese nodo, o que sea de referenciable y el elemento que está en el nodo sea el que estoy buscando. Si es end, bueno, lo tengo que insertar. Acá hago bstree.insert, fíjense que estoy llamando insert de la clase árbol, ¿no es cierto? Porque bstree era el árbol. Ese me retorna un iterator en el árbol y después tengo que retornar un iterator que contiene al nodo en el árbol y al puntero del árbol, que es bstree. Bien.
Y acuérdense que como insert de conjunto retorna un pair, que es un iterator en el conjunto, y un booleano, en este caso el elemento no estaba, tengo que retornar como booleano true, porque la inserción fue exitosa, el elemento no estaba. Si el resultado del find fue end, entonces tiene que retornar pair de iterator, ese iterator, el lambda que encontró, y false, porque la búsqueda fue no exitosa, el elemento no estaba. Perdón, la inserción no estaba. La inserción ya, el elemento ya estaba. Bueno. Y después, erase, inserta es relativamente fácil. Erase tiene toda la lógica esta que dijimos acá. Erase de si el elemento no tiene hijos, si tiene un hijo, si tiene dos hijos. Bueno. Bien. Vamos a ver. Erase de un iterator M. Bueno. Me fijo de ese, por empezar, me pasan un iterator, ese iterator puede ser de referenciable, o, perdón, puede ser no de referenciable. No, en ninguno de los contenedores puedo hacer un erase de una posición que sea no de referenciable. Así que ni chequeo nada, automáticamente ese M tiene que ser de referenciable. Y entonces me fijo su hijo izquierdo y su hijo derecho. QR igual a p.right, QL igual a p.left. Sus dos hijos. Y entonces me fijo, si los dos hijos son lambda, directamente borro al elemento y ya está. No hay que hacer nada. Si uno de ellos, si el QR es lambda, si el hijo derecho es lambda, bueno, con splice me hago la estrategia que dijimos, ¿no es cierto? Me guardo el valor, elimino el nodo, spliceo su árbol y etcétera. La estrategia que está acá. Fíjense, acá me construyo un árbol temporario, lo spliceo, borro y vuelvo a splicear desde el temporario a la posición. Si el QL es end, bueno, lo mismo pero simétrico, ¿no es cierto? Y si no, finalmente, ¿qué hago? Bueno, caemos en cuando tiene los dos hijos. Bueno, me hago el mínimo del subárbol derecho, tengo la función mínimo y tengo el hijo derecho. Bueno, piso el valor del elemento del nodo actual con el min_r y después aplico, llamémoslo recursivamente, no llamémoslo, es recursivo, erase del mínimo. ¿Está? La llamada es recursiva, pero es una recursión que, como les digo, no se va a propagar una serie de veces, se va a aplicar una sola vez. ¿Está? ¿Entienden? Cuando vengo por acá, cuando estoy acá, en ese caso tengo los dos hijos, bueno, me busco el mínimo del hijo derecho, que es este min_r, y le aplico recursivamente erase de ese iterator, de min_r. Estoy aplicando recursión. Pero cuando ahí llamo a esa recursión, va a volver a entrar en erase, pero ahora le estoy pasando erase de un nodo que, como es un mínimo, no tiene hijo izquierdo. Y por lo tanto no va a volver, esa vez cuando llame erase con el hijo derecho, no va a volver a llamar erase, sino que ahí se va a cortar. ¿Está? Piénsenlo un poquito eso, está explicado más en detalle, está explicado bien en detalle adentro, pero es un poquito tricky. Bien. Bueno. Next. Bueno, ¿se acuerdan que todo para avanzar se basaba en el next? A ver.
buscarlo. Está acá next, next de un nodo. Bueno, hace lo que dijimos, ¿no es cierto? El más y el más. Prefijo y posfijo del más. Ambos se basan en el next. Miremos el next. El next dado un nodo me retorna un nodo que es el siguiente. Primero, ¿se acuerdan? Me fijo si tiene hijo derecho. Si tiene hijo derecho, bueno, busco el mínimo del subárbol del hijo derecho. ¿Está? Si m igual a n.right, si m no es n, bueno, voy avanzando desde el hijo derecho por izquierda y cuando llego al final, ese es el mínimo, ese es el siguiente. ¿Se acuerdan? Acá, ¿no? Si tiene hijo derecho, bueno, empiezo a avanzar, o sea, avanzo una vez por derecha y después izquierda, izquierda, izquierda hasta que no puedo avanzar más. ¿Está? Ese es el next. Bueno, eso es lo que está acá. Next de n, m igual a n.right, avanzo por derecha y después izquierda, 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 izquierda hasta que no puedo más. Si no tiene hijo derecho, entonces me tengo que ir a la raíz. Para eso me hace falta ese puntero al árbol que es bctree. Entonces hago m igual a bctree.began, perdón, m igual a bctree flechita began porque es un puntero a un árbol. Me voy a la raíz, empiezo a buscar el nodo, pero guardando, voy tomando nota de los nodos y fíjense, me fijo cuál es el último que donde avanzo por derecha. Miren un poquito acá, pero va guardando el último en el que avance por izquierda, perdón. ¿Ve que acá va guardando q igual a m.left, lo va guardando. Y después retorna a ese. ¿Tá? Va recorriendo el camino hasta llegar al nodo y guarda acá en esta variable r el último que avanza por izquierda. Lo que está acá es la lógica esa que dijimos de recorrer el caminito del árbol y guardar el último que avanza por izquierda. Cuando llego al final, cuando salgo de este lazo, en R me quedó el último en el cual bajé por izquierda. Y retornó ese R. Bueno. Bueno, y las funciones binarias, por ejemplo, veamos union, ¿no es cierto? Bueno, union, para union, yo podría simplemente recorrer, tengo que hacer C igual a unión de A y B. Bueno, yo podría simplemente recorrer todos los elementos de A, insertarlos en C, recorrer todos los elementos de B, insertarlos en C, automáticamente eso ya me va a dar correctamente un conjunto. Supongamos que hubiera elementos repetidos, hubiera elementos en A que están también en B. ¿Estaría mal eso? Yo tengo dos conjuntos, A y B, ¿no es cierto? Ya tengo todas las funciones que me permiten recorrerlo, tengo began, end, next y tengo insert. Bueno, yo podría hacerlo genéricamente para cualquier conjunto. Yo podría ir recorriendo los elementos de A, los inserto en C. Recorro los elementos de B y los inserto también en C. ¿Qué pasa? En C me quedaría los elementos de A y de B, pero ¿podría ser que me queden repetidos? Si el mismo elemento estaba en A y en B, ¿me quedaría repetido? No, ¿no es cierto? Porque es un insert de conjunto. Ya en la clase de conjunto, en esta clase de conjunto, en el insert que acabamos de ver, si el elemento ya está en el conjunto, no lo vuelve a insertar. Entonces estaría bien, ¿no es cierto? De hecho, eso sería programación genérica. Si yo dentro de una clase de conjunto tengo para recorrer el conjunto y tengo para insertar, ya automáticamente me puedo hacer, con eso solo, ya me puedo hacer la unión de conjunto
en la cual recorro los elementos de A, los elementos de B, los inserto en C y me queda la unión, ¿no es cierto? ¿Está? ¿Y cuál sería la complejidad algorítmica de eso? Bueno, tengo que recorrer todos los elementos de A, y por cada elemento de A, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un más. ¿Cuánto es el costo de más? Bueno, ¿se acuerdan? El costo de más es toda esta milonga que está acá. No es tan fácil, ¿no es cierto? No es simplemente avanzar el árbol, puede ser buscar el mínimo del subárbol derecho, o bien puede ser ir a la raíz, pero siempre recorrer un camino. O sea que si está bien balanceado, el costo del más es orden log n. Entonces tengo un log n por cada... Tengo que recorrer todos los elementos de A, por cada elemento de A es un log n. Después tengo que recorrer todos los elementos de B, por cada elemento de B es un log n. A lo sumo es orden número de elementos de A más número de elementos de B, log n. O sea que no está mal. De todas formas, no es lo más eficiente que podemos hacer. ¿Por qué? Porque cada vez que hago más, tengo que hacer toda esa milonga de recorrer el camino del árbol. ¿Por qué no recorrer el árbol? Si yo pudiera recorrer el árbol simplemente como un árbol, voy recorriendo el árbol como un árbol, los voy insertando recorro los elementos del árbol de A como un árbol, los inserto en C, recorro los elementos de B como un árbol, los inserto en C, no tengo que todo ese recorrido no tengo que hacer el P más de conjunto, que es costoso porque recorre un camino del árbol, y tengo de nuevo, igual tengo el conjunto, ¿está? O sea, el chiste está en recorrer los elementos de A y de B, no como conjunto, sino como árbol. Es más rápido, ¿está? Bien. La complejidad algorítmica no cambia, pero es un factor más rápido. Bien, y fíjense, y para... Bueno, y para intersección, por ejemplo, los voy recorriendo los de A y me fijo, por ejemplo, que no estén en B. Y si no están en B, los inserto. El recorrido lo hago recorriendo los nodos del árbol con una función auxiliar recursiva sobre el árbol. Bien, mírenlo eso. Bueno. Bueno. Entonces veamos los tiempos de ejecución de las diferentes funciones. Bien. Entonces, en promedio acá quiere decir si el árbol está bien balanceado, tengo todas las funciones, insert, find, erase de P y erase de X, ¿se acuerdan que hay dos? Began, P++ y más P son todas orden log n, porque de alguna forma recorren un caminito en el árbol. Y si el árbol está bien balanceado, en promedio sus caminos son longitud logaritmo de n. ¿Está? End y asterisco P son orden de 1, porque simplemente tienen que hacer asterisco y end del árbol. Esos son orden de 1. Y después las binarias, bueno, es lo que dijimos, ¿no? Incluso en el peor de las implementaciones que se nos podría ocurrir, que es la que dijimos genérica, de recorrer los elementos de A, recorrer los elementos de B, insertarlos en C, incluso esa sería orden n log n. La que dijimos recién es más eficiente, pero sigue siendo orden n log n. Bien. ¿Y el peor caso cuándo es? El peor caso es, bueno, asterisco P y N son siempre orden de 1. Todas estas, el peor caso que ¿cuándo es? Cuando el árbol está muy desbalanceado. Cuando el árbol está muy desbalanceado, te generan una lista, como les dije, y entonces, por ejemplo, insert, bueno, supongamos que me dicen insert,
como les mostraba hoy, ¿no es cierto? Me dicen insert y me los dan todos ordenados. Cuando tengo longitud n y voy a insertar el n más 1, se tiene que recorrer todo el contenedor y ir hasta el final de la lista, del árbol degenerado. Y entonces, por lo tanto, es orden n. Y las funciones estas binarias también serían orden n, degenerarían en orden n cuadrado, porque tendría que recorrer para cada una de ellas n elementos y cada inserción costaría n, termina siendo orden n cuadrado.